Tal como prometimos en el comienzo, estamos con el doctor Conrado Stoll. Conrado, un gusto tenerlo acá. Bueno, ha sido uno de los protagonistas del 2020 y, a ver, a mí me encantaría decir que saquemos una conclusión, pero hay que ver cómo va a ser este 2021. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas, digamos, de la eficacia de las vacunas? ¿Qué diferencia hay entre las vacunas? ¿Qué podemos esperar este año que empieza? ¿Qué tal? Y gracias por Buenas invitarme, noches. María Julia y Federico. Yo miraría lo histórico. Veamos globalmente. Es historia. El 2020 fue historia. Una pandemia totalmente inesperada, pero que, si bien se publica formalmente en diciembre, en los primeros días de enero se secuencia el genoma del virus. Y la gente repite eso, y fíjate vos que la audiencia lo entiende, pero tienen que entender que es histórico. La primera vez que se secuenció el genoma humano, nos acordamos la idea, fue en el 2000. Llevó 10 años y costó mil millones de dólares. $1.000 millones. Y ahora, en unos días, se secuencia el genoma de un virus que es fundamental para saber su estructura y así poder hacer un arma para combatirlo. Al día siguiente, literalmente, la Universidad de Oxford empieza a desarrollar la vacuna. ¿Por qué? Porque tenían una plataforma de adenovirus, ese virus manipulado genéticamente, inactivo, que no se replica y que puede llevar información a tu cuerpo para generar las defensas. Esa es la base de la vacuna de Oxford. Y lo hicieron porque estaban haciendo la vacuna del MERS, aquella pandemia muy chiquita, mucho más chica, finalmente no fue lo que se pensaba, del 2013. Lo mismo pasó con Pfizer, BioNTech, esta pareja casados de inmigrantes turcos alemanes que tenían su laboratorio para tratar el cáncer con un mecanismo genético, el ARN que todo el mundo también nombra, y generan esta vacuna. Ya es histórico. Por supuesto que es histórico, tristemente, ese 1,5 millones de personas en el mundo que no estuvieron en Navidad con sus familias, en nuestro país 40.000, y nosotros aprendimos, nos tropezamos con piedras, pero es lógico. Era lógico. Claro, todos los países fueron buscando un poco su rumbo, pero en relación a la posibilidad de que haya una población vacunada en los inicios de este 2021 que estamos transcurriendo, ¿cuál es, objetivamente, técnicamente hablando, es decir, la capacidad de vacunar argentinos y quienes deberían, bueno, el gobierno ya anunció que van a ser el personal esencial, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se tarda en vacunar, no sé, 3 millones, 10 millones de argentinos, como anunció el gobierno? La Argentina, con mucho esfuerzo, puede calcular vacunar por mes entre 4,5 millones y 5 millones de argentinos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esa cantidad de argentinos puedan vacunarse en enero y en febrero. Y quisiera que al culminar febrero tengamos 10 millones de argentinos ya vacunados y por lo tanto inmunizados. Te cito el trabajo de Lancet, donde muestra unos gráficos espectaculares que te dice que lleva 2 años alcanzar un equilibrio estable de inmunidad de rebaño. Vacunes lo bien que vacunes. Y acuérdate que los ingleses empezaron aquel día V de victoria o de vacuna tempranamente en diciembre. Pero lleva mucho tiempo y hay un dilema, porque se hizo una escala de vacunación del 1A, 1B, 2, y todos sabemos la idea, pero se discutió muchísimo éticamente. ¿Vacunamos a los de 80, 75 o más de 75, 80 o más de 80 y le salvamos la vida? Porque sabemos que cuando se enferma esa persona tiene alto riesgo de terminar en terapia intensiva, de estar grave o morir. ¿Vacunamos eso y salvamos vidas? ¿O vacunamos los trabajadores esenciales, con lo cual controlo la pandemia? El trabajador esencial, ese policía o el médico, por ahí tienen 30, 40 años. Más difícil que tengan, pueden tenerla, pero más difícil que tengan una versión grave o mueran. Pero vacunando a esos que son una masa muchísimo más grande, unos 7, 8 millones probablemente en la Argentina, vos controlás la pandemia. Entonces era controlar la pandemia más rápidamente versus salvar vidas. Se tomó algo intermedio. Primero, trabajadores de la salud, y así fue el primer día de los 5.000 esos famosos del famoso Día de Inglaterra, trabajadores de salud, y la primera señora que cumplía 91 años al día siguiente, y el señor William Shakespeare, que fue el segundo en ser vacunado. Entonces, gente muy mayor que les está salvando la vida, literalmente, y los trabajadores de la salud, que son los esenciales, pero los de la primera línea. Así que hay un orden, pero ¿cuánto lleva? Va a llevar muchos meses, porque chicos, jóvenes y sanos que esperen ser vacunados para fines del 2021. Doctor, a ver, hay varios aspectos todavía misteriosos del virus en sí. Todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el efecto de las vacunas, cuánto tiempo
va a durar. Cada vacuna es diferente entre sí. Se cometieron muchos errores en 2020 en todo el mundo, en Argentina también. ¿Está preparado la Argentina para parar el virus o para detenerlo o para que no sea afectado? Yo creo que sí, porque toda esta alarma mundial que viene poniéndose todos los días en la boca de todos, en los diarios, en todos los medios, ha generado una sensibilidad dentro del sistema muy importante que va a detectarlo rápido y en eso estamos trabajando. Tratando primero que no entre, pero segundo si entra que pase esto. Ahora, de todas maneras, el tiempo creo que juega a favor. Una situación de mucho miedo, mucho susto, una situación en realidad que obviamente nos preocupa a todos, pero que en mi modo de ver es innecesario tanto temor. ¿Se subestimó la llegada del coronavirus a la Argentina, Ginés? No, subestimarlo no es una buena palabra. Yo creí que iba a llegar un poco más tarde, esa es la verdad. ¿Verdad? Cuando uno mira epidemiológicamente, mira las consecuencias globales, o sea, la estadística. Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo tendríamos que encarar este año nuevo? Qué bueno. Para disculpar a todos los que cometieron errores, yo solamente cito ciencia. No soy un trabajador de esto, no soy epidemiólogo ni infectólogo, pero cito ciencia. Y para disculpar un poco a los que cometieron errores, citémoslo a Fauci, que creo que es el líder mundial de esta pandemia, y Biden lo ha puesto a liderarla en Estados Unidos, más allá de otras personas que ha nombrado, cuando dijo que no usáramos máscara. ¿Y por qué lo dijo Fauci? Tenía miedo que se le agotaran las máscaras para el personal de salud. Ese fue su razonamiento. Y fue un error y él lo corrigió enseguida. Pero quiero decir, vos lo estás diciendo bien, qué paradoja. Conocer la estructura genética del virus perfectamente a los pocos días de que aparece en el planeta y que nos haya sorprendido con tantas cosas absolutamente inesperadas. Ahora, Pfizer es el que más fuerte dijo, 8 a 12 meses, hasta un año de inmunidad. Vamos a tener que esperar. Es interesante que vamos a tener que esperar para saber, ¿las vacunas previenen la enfermedad muy grave? Sabemos que previenen la enfermedad, pero la muy grave la previenen. Y el problema es, ¿previenen que el vacunado contagie a otros? ¿Cómo es eso? Eso es fundamental, no se dice tanto. Te dan la vacuna, es efectiva. Tendría que impedir entonces que te enfermes. Y que te enfermes gravemente incluso. Tendría que impedir que te enfermes. Pero no impide que te infectes. Y al infectarte en la parte respiratoria, porque no llega con la inmunidad esa parte, que es donde más se replica el virus, vos podés contagiar a otros. Por eso, 2021, barbijo, distancia, jabón, higiene, durante mucho tiempo, y lo han enfatizado muchísimo. Aunque usted se vacune, lo hayan vacunado, o usted haya tenido la infección, tenemos que seguir muy parecido a lo que fue el 2020 en cuanto a los cuidados. Claro. Como Japón, poca gente, lugares abiertos, ventilados, distancia, etcétera. Bueno, ya se anunció que van a comenzar las clases, pero nos imaginamos toda una nueva normalidad, ¿no? En oficinas, de la gente que necesite ir presencialmente a las oficinas, de las escuelas, de todos, ¿no? Con este distanciamiento social, pero sin cuarentena ya, ¿no? Digo porque uno de los datos del año pasado, del 2020, fue que este país fue el que tuvo la cuarentena más larga del mundo y a su vez estuvimos rankeando entre los primeros 10 todos los últimos meses del año, ¿no? Entonces, ¿usted comprende qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que faltó ahí para tener unos resultados tan malos? Buenísimo el punto, porque uno de los aprendizajes más importantes, fíjate vos que en 1918 cuarentena era lo único que había, y máscaras, que has visto las fotos. Sí. Pero se aprendió que la cuarentena hace caer dramáticamente el PBI y que es efectiva cuando es draconiana, como lo hicieron en China, en otros países de Oriente, pero China. Nueva Zelanda es el buen ejemplo de cuarentena. La primera ministra dijo, Jacinda Ardern, creo que es el nombre, dijo, no tenemos test. ¿Qué hago para cortar esta pandemia? La veo en Europa, la vi en Oriente, 7 semanas cerró. Totalmente. Dejó a los turistas adentro. Pero cortó la pandemia y nunca más la tuvo. Cerró, llegó al famoso pico, en 2-3 meses cerró la pandemia. Entonces, cuarentena, aislamiento, sabemos que no es lo mejor. Es el testeo. Por eso se dice tanto lo del testeo. Fíjate vos que para fin de año estábamos 113 en testeo en el mundo. Está bien que es muy difícil la logística. Somos un país emergente. No lo digo en tono crítico. Es muy difícil organizarlo. Pero eso es lo que hay que hacer para controlar brotes, para controlar una segunda ola, etcétera. Tenemos dos problemas. No hay test, no hay material para procesar, para hacer PCR o los otros test,
y tampoco hay cantidad de personal, gente de laboratorio, bioquímicos y técnicos de laboratorio, para poder procesar la cantidad de test que necesitamos hacer. A veces hay tantas muestras que no tenés gente para procesar ni laboratorio. Y si se demora, la persona sigue adelante y por eso contagia. Hace 6 meses que estamos, nos dijeron que nos iba a clasificar y a robustecer el sistema de salud. Eso no ha pasado claramente. El ministro pensó que no llegaba el virus acá, no compró test y no compró el equipamiento necesario para procesar los test. Soledad, ¿qué fue lo que te pasó a vos con el testeo? Me llevaron a un centro donde hisopan, que pasaron 6 días en el centro aislado y nunca me llegaba el resultado. La anomalía que encontramos en la base de datos es que hay muchos casos que ingresan como sospechosos a la base de datos y nunca obtienen un resultado. Es decir, quedan en un limbo que no llegan ni a confirmado ni a descartado. Si esos casos fueran positivos, nosotros sabríamos obviamente que tenemos más diagnosticados. Pero si fueran negativos también es importante. Así que en definitiva, en el mejor de los casos, lo que tenemos es una positividad exagerada. En el peor tenemos un montón de casos confirmados que nunca fueron registrados o que no se pudieron registrar. Lo que me venía pasando a mí es que yo el día viernes 21 había empezado con síntomas. Levanté fiebre, tuve dolores musculares, tuve dolor de garganta, tuve varios síntomas. Traté de ser lo más responsable que pude. Digo, bueno, voy a hacer el hisopado acá al CEMA, Centro de Mar del Plata. Nunca me llamaron, de hecho mandé muchas veces mail y llamé yo al 147, pero ya habían pasado casi 2 semanas y no me llegaba. O sea que si yo lo hubiera tenido ya me lo hubiera curado sin saber si lo tenía o no. ¿Cuántos testeos todavía no tienen resultado en la Argentina? Al 1 de septiembre, a nivel país había 82.233. De esos 82.000, 51.000 son de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sentiste durante todos esos días, esos casi 15 días en los cuales estuviste pensando que tenías coronavirus, pero sin saber efectivamente el resultado? Me sacaba el sueño de no poder dormir tampoco por el tema del trabajo, también por el tema de no saber si lo tengo yo o no, por mi salud. Ya hay muchas personas que están con la misma queja. Fueron muy difíciles, porque yo tengo 3 hijas y mi mamá acá reangustiada. Fue terrorífico porque vos no sabes si volvés o no. Antes de ayer mi compañero falleció y el día que falleció le dieron el resultado que era positivo. Y si querés colegio, vos decías el colegio que es algo crítico. No queda duda que el colegio tiene que empezar 2021, es con colegio. ¿Cómo se hace? Testeos aumentados en los colegios. Pero ya sabemos que los chicos no contagian demasiado. Los chicos solo explican el 5% de la pandemia. Y un trabajo publicado fines del 2020 mostró que los maestros se contagiaban entre ellos. Muy poco los chicos a los maestros. Era más que nada maestros con maestros o maestros fuera del colegio. Pero los chicos no contagian tanto. Ahora, tenés que adaptar todo. Infraestructura de adaptación en los colegios, testeo y el tema de los recreos, y hablando de presencial, por supuesto. Maestros por ahí de edad, generalmente son gente joven, pero sí es más grande, y equipo de protección. Los maestros, casi como los médicos, con equipo de protección. Pero tendría que poder hacerse, y aislamiento, lo decís muy bien. No, gran costo económico. El aislamiento es una medida de último resorte. Cuando está totalmente descontrolada, bueno, Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos porque está descontrolada, estuvo descontrolada, se ha controlado mucho más. ¿Pero por qué? Se va a llegar en febrero a 500.000 muertes, se va a llegar a 500.000 aproximadamente, por la falta de uso de barbijo y distancia. Sí. No respetaron eso. El liderazgo político previo no transmitía eso, y es muy importante el ejemplo. Ese fue el problema, más que nada. Pero lo que te quería decir es que el aislamiento solo funcionaría en una diseminación viral totalmente descontrolada. La única forma que tenés, y de hecho lo viste a fin del 2020 en los países europeos. ¿Cuándo te imaginarías vos que una Francia, Alemania, esos países iban a hacer, el Reino Unido, iban a hacer cuarentenas, Irlanda, etcétera? Y lo hicieron. Ahora, hubo algunos avisos de que podía suceder esto que después se llamó COVID-19. Estuvo el SARS, estuvo el MERS. ¿Podemos esperar algún nuevo virus? Hubo algunas versiones de que podía aparecer. Es muy misterioso también cómo aparecen, que el mercado de China, que los laboratorios. ¿Por qué estos virus nuevos? ¿A qué se debe? Hago una declaración previa. Yo no soy activista, pero me vas a escuchar y quiero hablar, y le iba a decir a María Julia hace un rato y se me escapó.
del cambio climático. Tiene todo que ver con el cambio climático. Déjame, ya que tenemos un Papa Francisco argentino, él escribió Laudato Si, una encíclica de cuidar nuestra casa. Créeme que es esa la explicación. Desde 1981, el mono al tripulante de una línea aérea europea, HIV diseminado a través de San Francisco, 40 años de una pandemia con HIV, con millones de muertos, incluso hoy en día 1 millón por año. De ahí en adelante, yo nombré MERS hace un rato, camélidos, la porcina, la aviaria con una mortalidad muy alta. El cambio climático, el maltrato del ecosistema, de la ecología, es lo que genera esta zoonosis y que del animal pasan al hombre. No sabemos, no está claro que el murciélago en herradura exactamente si lo comieron, que se comen, se sabe que se comen, pero ese mercado y el maltrato de animales vivos en ese caso tiene mucho que ver. O sea, definitivamente los cuidados del planeta a través de evitar el cambio climático, combustibles fósiles, etcétera, generan estas, se llaman zoonosis, que son estos virus que pasan de animales a personas. Si cuidamos eso, vamos a disminuir significativamente el riesgo. Y perdóname, te cierro con que van a haber menos incendios. Está comprobadísimo que la polución del aire favorece los incendios tremendos que han habido en todo Brasil. Brasil ahora es un emisor de dióxido de carbono. El Amazonas era un absorbedor de dióxido de carbono. Ahora es un emisor con decenas de miles de incendios anuales. Los famosos de la costa oeste norteamericana. Y muerte por infarto. Esto es totalmente desconocido. 7 millones de personas, así como, bueno, diabetes hay que cuidarse, la hipertensión hay que cuidarse, el colesterol, la gente habla de eso, no se hace tan bien, pero habla mucho de eso y se conoce. La polución del aire causa 7 millones de muertos por año por infarto de corazón y ACV. Impresionante ese dato, yo no lo conocía, la No polución es conocido. del aire. La polución del aire que hay acá, porque vos salís y decís, bueno, por suerte estamos en Buenos Aires. Es verdad, en Nueva Delhi, caminar un día en Nueva Delhi es como fumar 2 paquetes de cigarrillo, es equivalente. Hay días que tienen que regar el aire, que tienen que desviar los camiones, cancelar los vuelos y los hospitales se llenan de gente con problemas respiratorios y oculares por la contaminación. Asia es tan tremendo que en California el 20% de la polución viene por el viento del Pacífico desde Asia, desde China. Es muy interesante lo que dice. Tenemos la suerte de que la geografía acá en Buenos Aires es plana y no como Ciudad de México, Santiago de Chile, digamos, donde se asienta el smog. Pero hay algo interesante en lo que usted señala, que es que nosotros nos centramos, todos los ojos se centraron en el COVID-19. Y hay una cantidad de enfermedades que acaso, tal vez, digo yo, se descuidaron. Por ejemplo, el dengue. Y es más, esto fue motivo, el propio Ginés González García había dicho que a él le preocupaba más el dengue que el coronavirus en ese momento, que era algo muy reciente, que no se sabía que iba a suceder. ¿Qué pasa con las demás enfermedades, no? ¿Se están descuidando otras patologías, como por ejemplo, insisto, el dengue? El dengue es peor que el coronavirus hoy. Ay, no me animaría a decirlo. Yo diría que sí, hoy es peor. Hoy es peor que le fue la pregunta. ¿Por qué? Porque hoy tiene 3.200.000 enfermos en América Latina. Tiene 1.500 y pico muertos. Brasil tuvo 800 muertos el año pasado. Paraguay este año, en lo poco que lleva este año, lleva 20 y pico de muertos. Y tiene una gran porcentaje de la población, incluido el presidente, enfermo. Y nosotros tenemos 16 provincias con dengue. Y que avanzando. Una muerte por un caso de dengue. Ya se triplican los números de casos. La cuestión del dengue es preocupante. No soportaba ese dolor. Pensé que me moría. El dengue mata porque, sobre todo en los segundos episodios, clínicamente puede ser más grave. Esta es una zona donde se han encontrado varios casos de dengue aquí en La Plata, de un total de 21 que tienen hasta el momento. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento aquí en el barrio? Son acciones que lleva adelante el municipio frente a una alerta, una aparición de un caso sospechoso de dengue. En este barrio no es la primera vez que abordamos, ya ha habido varios casos sospechosos, entonces venimos cada 3-4 días también a repasar la fumigación. Pero un control de foco básicamente se basa en abordar el domicilio con las promotoras de salud y 9 cuadras a la redonda del sospechoso, brindando información, tratando de concientizar, tratando de poder descacharrar nosotros y acompañar a los vecinos en esta acción. Además de instaurar el fumigado. El dengue es una infección viral que necesita un vector.
Alguien en el medio, que es el mosquito Aedes. Sin mosquito, cuando uno no tiene un mosquito infectado, no tiene dengue. Tenemos 4 tipos de virus dengue o 4 infecciones a diferentes tipos de dengue. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? El paciente empieza con fiebre, dolor abdominal, cansancio, decaimiento. Pueden aparecer también dolores articulares importantes, dolores musculares, pero no tiene síntomas respiratorios. El caso de Fernanda Coln es por lo menos llamativo. El 1 de noviembre viajó rumbo a Cancún. Lo que eran unas vacaciones de ensueño se transformaron en una pesadilla. Llegué a tener 42,8 de fiebre. Cuando llego a la clínica estaba a punto de convulsionar ya. Yo me quería morir porque no quería seguir sufriendo. No soportaba ese dolor. Era terrible. No hay una zona que no te duela del cuerpo. Días después, regresó a Buenos Aires contagiada de dengue. Llegué a la clínica, me atendieron y me dijeron que tenía neumonía. Me medicaron y me mandaron a mi casa. ¿Cómo funciona el test que detecta en muy pocos minutos si una persona tiene dengue o no? Es como un test de embarazo. Más que nada lo que detecta es una huella, la huella que deja el sistema inmune del humano cuando está usando una infección con el virus del dengue. Con el suero, que es un componente de la sangre, podemos ver si ese suero tiene anticuerpos contra el virus del dengue o no lo tiene. Cuando tenés un paciente que viene con más de 4 o 5 días de evolución febril, se le hace una batería de test diagnósticos que son equivalentes, similares a estos en otro formato. Sí. En esa población, este test tiene una eficiencia del orden del 95%, la sensibilidad diagnóstica. Eso quiere decir que de cada 100 casos, 95 los vemos. Positivos. Ponemos la muestra a detectar, que en este caso es suero. Acá entra en contacto la muestra y esta muestra va a ir migrando hacia arriba y en esta zona es donde van a aparecer la rayita o las 2 rayitas. ¿Ves? Ahí ya aparecieron las 2 bandas en el positivo y en el negativo una sola banda. Los 2 primeros días eran fiebre. Después vinieron los dolores y después tuvimos que empezar a trabajar, los médicos, con el tema de las plaquetas. Porque cada día me bajaban un poquito más las plaquetas, los glóbulos blancos, y no subían. Los médicos hablaron con mi hermano y en un momento le dijeron que corría riesgo de vida. Bajé mucho de peso. ¿Cuánto es mucho? 10 kilos, estando internada. Estaba todo el día con suero, no quería comer. ¿Pensaste que te morías? Sí, pensé que me moría. Sí. Lo más importante al comienzo, que es el alerta que uno le tiene que dar a la gente, es no usar cualquier tipo de antitérmicos. Antitérmicos no, hay que consultar. Cuando vaya a un establecimiento de salud, ahí se valorará qué es lo que sucede, qué síntomas tiene, y se va a decidir la internación o no. Y por otra parte, en esa misma muestra de sangre, se va a hacer el diagnóstico en los laboratorios de referencia para saber si es dengue o no y qué tipo es. ¿Por qué mata el virus del dengue? El dengue mata porque en general, sobre todo en los segundos episodios, clínicamente puede ser más grave y de más cuidado y aparecen ahí más las complicaciones. Uno puede creer que te pueden pasar cualquier tipo de cosas, pero nunca pensar que te puede matar un mosquito. Fundamental y nadie lo piensa. Estamos tocando varios temas laterales. Sí, no solo dengue, malaria, causas de muerte importantísimas del mundo, tuberculosis, ha aumentado. El sarampión ya estaba aumentando en el 2019, no tiene nada que ver con el COVID-19. En el 2019 el sarampión ya aumentaba porque hay menos vacunación. Lo de las vacunas ha sido un problema. Estas vacunas existen hace muchísimo, difteria, cólera, sarampión, varicela. Sin embargo, en los 90 llegó a vacunarse el 90% de la población. Y ahora, con el COVID-19, sobre todo en lugares tremendos como África, se ha cortado la cadena de tratamiento de tuberculosis, de HIV, de malaria, sarampión, nombrabas dengue, muchas otras enfermedades. Se ha hablado de los infartos, la gente que muere de infarto porque no va a la guardia, etcétera. Es verdad, hay gente que va a morir de infarto o de ACV porque retrasan la atención. Pero vos hablando de infecciones, es perfecto, Federico. Muchas de esas se han atrasado muchísimo y va a haber un aumento en todas estas enfermedades, no solo dengue. Estamos hablando mucho de estadísticas, de los virus, de cómo se transmiten y de cómo está el planeta, pero
hubo un costado humano dramático de esta pandemia que tuvo que ver con las prohibiciones de cruzar fronteras, el caso Solange, el caso Abigail. Protocolo mediante, el hombre no pudo entrar a la provincia de Córdoba donde su hija está haciendo un tratamiento. Estaba haciendo un tratamiento por un cáncer muy avanzado. Solange tenía 33 años y ya lo tenemos que contar en pasado, lamentablemente, porque en las últimas horas Solange murió. A partir de ese domingo que no me dejaron ingresar, se devastó, como que dijo, ya está. Y esos días fueron devastadores para ella. ¿Crees que la aplicación de este protocolo fue inhumana? Sí, totalmente. Totalmente, porque están por encima de los derechos universales de la persona. Su jefe, Rango, que le dijo eso, que si me paraba a dormir, me deja 14 días en cuarentena. Bueno, dígame el nombre de su jefe. No, dígamelo ahora. Dígamelo ahora porque si a mí me pasa algo en la ruta queda grabado acá. ¿Quedaron cosas por decirle a tu hija? Un montón. Muchísimas cosas, ¿eh? Que la amaba, que... Ella era todo para mí, todo. ¿Cómo lo puedo tener aquí lleno de mosca? ¿Cómo lo puedo tener? La verdad que también hay un daño psicológico que sufrimos con el estrés traumático, yo diría, no sé, ustedes son los médicos, pero como sociedad, ¿no? No solo quienes protagonizaron estas situaciones, sino todos los argentinos que vimos y empatizamos con ese dolor de las fronteras cerradas en nuestro país. ¿Cómo queda la cabeza, si hay una cabeza social de una Argentina pospandemia? Yo a fin de año lo resumí y lo sentí, dejemos números, todo el tiempo estadística, artículos científicos. Pensé que había 40.000 personas, hubo 40.000 personas que no estuvieron en la mesa de Navidad. Claro. Y además, más del 90% de bajo nivel socioeconómico, que es lo que ha afectado la pandemia en todo el planeta. Aún en los países muy ricos, siempre el sector con más bajo nivel socioeconómico, el más afectado. Entonces, ahí tenés la representación total, más allá de esas anécdotas con nombre y apellido, que son las que duelen e impactan. Pero a veces innecesario, por eso el aprendizaje, qué duro, cuando aprendimos que no había que cortar tantas fronteras. Son en algunos casos, está muy hablado por lo de los aviones, y fíjate vos que en el hemisferio norte no se ha cortado tanto los vuelos, hay un poco menos. Aquí abajo, en el hemisferio sur fue dramático el corte, sí. Pero no es tan necesario el contagio en el avión, literalmente no es tanto, es más, ya se sabe que es más el riesgo en el aeropuerto, vos en un avión con barbijo, aunque el vuelo dure 12 horas, el riesgo es muy bajo. Ejemplos miles, la familia entera de Wuhan contagiada, el único que se contagió en ese avión fue el señor que se sacó el barbijo a la noche para dormir, y en un vuelo a Singapur. O sea que lo de no viajar es a lugares que tengan un grave problema. Si no, no tiene un impacto tan grande, no tenía un impacto, se supo, bueno, siempre el diario del lunes, ¿no? Qué fácil que es decirlo después. No era un impacto tan grande, evitar pasar una persona, Totalmente. Porque entonces el riesgo no era tan así, lo de evitar y cerrar tajantemente fronteras. Salvo que me dijeras que estabas con un país con un problema descontrolado. Ahí es otra cosa. Doctor, ¿qué le decimos a la gente? A ver, ¿qué le decimos? ¿Cuál es el mensaje para este año que empieza? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? ¿Qué miedos tenemos que dejar de lado? Yo digo que el miedo es un problema para afrontar sobre todo una pandemia. Y hay que suplantarlo con precaución. ¿Cuáles son esas precauciones? Primero terminando lo de María Julia, porque se une un poco. Sí, el componente mental está estudiado objetivamente y la carga ha sido muy... No te hablo ya de los trabajadores de salud que tienen estrés postraumático, porque siempre ha pasado así con pandemias y con el HIV pasó en el principio. Fíjate vos que hay un detalle, por ahí uno no lo piensa, pero acompañar a una persona que muere, que no tiene familia, una cosa es lo usual del médico. Totalmente. Muere el paciente, pero está la familia, lo acompañan. No es que te podés desligar totalmente emocionalmente, pero hay ahí alguien más. En este caso, muchas veces estaba solo el médico con una persona que se muere sola y a veces joven.
estrés postraumático, trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, insomnio. Ha habido una carga tremenda. ¿Qué es lo primero que tenés para decirnos en un momento tan difícil como este y de tanta incertidumbre? Bueno, que estamos empezando a ver una nueva epidemia que es del impacto mental de la pandemia y la cuarentena, de ambas cosas. Y nos preocupa mucho. Nosotros hicimos un estudio al inicio de la cuarentena, en los primeros 6 días, y ahí vimos que había un gran porcentaje de argentinos, en forma lógica, ante algo nuevo, una incertidumbre, algo que cambiaba día a día, un aumento de la ansiedad, del miedo, y la ansiedad, que es un miedo anticipatorio. Volvimos a analizar los datos, el estudio lo seguimos desarrollando en miles de personas en todo el país, y encontramos en esta etapa que la depresión es más frecuente que la ansiedad, pero la ansiedad es casi la mitad de los casos estudiados, y la depresión 6 de cada 10. Son síntomas de ansiedad leve, moderada y severa, y síntomas de depresión leve, moderada y severa. ¿Nos puedes ayudar a diferenciar la gravedad de las emociones? Sí, por supuesto. El miedo es una emoción negativa que nos permite detectar un peligro. Si vos ves la historia de nuestra especie en miles de años, la especie humana lo que ha hecho básicamente fue sobrevivir. La principal conducta es sobrevivir, porque si no sobrevivimos no hay otras conductas, o no hay posibilidad de otras conductas. Y el miedo es un sistema de alarma para detectar el peligro, para huir o para enfrentar el peligro, pero para sobrevivir. Ahora, los seres humanos, a diferencia de otras especies, tenemos un miedo anticipatorio. Yo puedo tener miedo por mi economía en el futuro, tener miedo por mi familia en el futuro, por el país, por las preocupaciones permanentes. Ese miedo anticipatorio es ansiedad. Ninguno de las dos emociones, el miedo, cuando está la amenaza, y la ansiedad, que es una amenaza anticipatoria, son anormales. Esto es parte del bienestar o parte de la conducta humana, tiene esto. Ahora, esto empieza a impactar negativamente cuando este miedo nos paraliza, cuando este miedo o la ansiedad empieza a impactar en nuestra vida social, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. Lo mismo con la angustia, con la depresión. Todos tenemos algunas veces síntomas de angustia, del ánimo bajo, pero cuando se hace crónico y empieza a impactar tanto en la esfera laboral, social o personal, ahí empieza a ser un problema. Y es lo que estamos viendo, que estamos aumentando los índices de ansiedad, de depresión, de miedo y de fatiga. Y si no hacemos nada, tenemos miedo que esto se cronifique, porque es lógico que después de una cuarentena tan extensa, de una pandemia como esta, la gente tenga un impacto mental negativo. Háblame cómo nos afecta el coronavirus a nosotros, en la cabeza, en el alma, más allá del virus que nos atraviesa, ¿no? Bueno, ¿cómo nos afecta, Luis? Esto es un estrés psicosocial. El estrés psicosocial es una forma de estrés que afecta transversalmente a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno importante de alta extensión que afecta a muchas personas, o un núcleo importante. Puede darse por cuestiones naturales, como un terremoto, un tsunami, una inundación, por cuestiones no naturales, como Chernobyl, por ejemplo, por catástrofes económicas, Argentina 2001-2002, con aumento de infartos y otros fallecimientos y otras enfermedades. Y esta es también una condición de estrés psicosocial como no la hemos vivido nunca. Mirá, el síndrome del estrés, la palabra estrés la puso Hans Selye, un austrohúngaro, en 1936. Pero antes de llamarla estrés, la llamó síndrome general de adaptación. La palabra clave desde el punto de vista físico y mental es adaptarse a las circunstancias. Cuando las personas no se adaptan a las circunstancias, describió o se describe actualmente el síndrome de enfermedad por desadaptación. Quien se adapta lleva mejor su vida, quien no se adapta la lleva peor. El mensaje, Federico, claro, el concreto es barbijo, distancia, evitar separación. Uno pierde, tiene la fatiga de pandemia, pierde el miedo. Ese es el problema. No sé si tiene que tener miedo, pierde la precaución. Si la mantienen, el riesgo es bajo de contagiarse, y especialmente durante un verano
en la Argentina, que uno tiende más a perderlo, porque sale de la rutina. En la rutina es más fácil mantener esos cuidados que uno tenía. Saliendo de la rutina es más fácil perderlos. Pero el otro mensaje es lo que hemos dicho, pensar en el cuidar el planeta, cada uno puede hacer su pequeño granito de arena, cuidarnos la salud, entender que la salud es una inversión, no un gasto. Lo que no invertimos en salud mientras estamos bien, lo vamos a invertir en enfermedad en otro momento. Bueno, y eso también como política de gobierno, ¿no? Para pedir que se invierta en salud. Durante el programa estuvimos viendo y analizando un poco cuál fue el estado de la salud y el estado de cómo trabajaban quienes debían cuidarnos, ¿no? Estuvimos luchando para que nos dieran los materiales correspondientes para atender una guardia con las mínimas protecciones que deberíamos tener. La jefe del servicio nos dijo que no era necesario el material, que no había circulación viral. Yo ya estoy contagiada. Estamos en el Hospital de Morón, uno de los más importantes del conurbano bonaerense. Detrás mío, las carpas COVID. Los médicos, aquí y en otros lugares, sacan fotos y graban videos evidenciando las condiciones en las que trabajan. También te puede pasar. ¿Por qué dice que el sistema sanitario puede colapsar? Varios puntos. Uno, falta de elementos de protección personal, tanto en cantidad como en la calidad necesaria. Falta de testeos, sobre todo al personal sanitario de la trinchera. ¿Cuáles son las falencias que ustedes reclaman? Primero, las instalaciones dentro del hospital, el dormitorio, por ejemplo, de los residentes o de los médicos que están haciendo guardia. No existe la separación correspondiente en muchos lugares. Por ahí hay pacientes respirados, separados simplemente por una cortinita de un paciente que está a lo mejor con un dolor abdominal que se vino a revisar por eso. ¿Qué es lo que más les preocupa como médicos que atienden en el medio de la pandemia? El COVID no es que mató ni al infarto, ni al accidente cerebrovascular, ni al diabético. Esos pacientes siguen existiendo y muy probablemente yo hablo de una pospandemia, de todos estos pacientes crónicos que no fueron atendidos en su debido momento, porque los médicos están abocados fundamentalmente al COVID. ¿Cuánto gana un médico hoy que tiene que estar al frente de la trinchera? En un hospital, ejemplo psiquiatría, 36 horas semanales, 45.000 pesos en mano. ¿Cómo está la situación de los hospitales ahora en la provincia de Buenos Aires? Hoy, sobre todo en las zonas más calientes de la pandemia, el COVID está desplazando la atención de otras patologías y esto claramente es un problema. Nosotros tenemos que tratar de evitar, por un lado, todas las muertes que podamos evitar por COVID, pero al mismo tiempo también evitar que no suba la mortalidad por otras patologías. ¿Cómo está la situación de los hospitales en Quilmes? El nivel de saturación está cercano al 100%. Se trabaja a cama caliente, se desocupa una cama, en menos de 2 horas se vuelve a ocupar. Son hospitales que están pidiendo ayuda y derivaciones hacia otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso no puede hacer que también después se colapsen otros hospitales justamente por esas derivaciones? Sin duda, sabemos que lo que viene después va a requerir también un sistema de salud fuerte, fortalecido. Se tiene que dar una redistribución de recursos hacia el sistema de salud que en nuestra provincia tiene problemas históricos, estructurales y que hay que resolver definitivamente. Esta entrevista, que si bien estuvimos hablando con el doctor Stoll, queremos recordar también al médico, al jefe de pediatría, que en la marcha pidiendo más del Hospital Ramos Mejía, pidiendo mejores salarios, ha fallecido. Esto fue a finales del año pasado también, y en eso, bueno, un homenaje a todos los médicos que estuvieron en el frente de batalla, ¿no? Poniendo todo de sí. Por eso nombrar a las 40.000 personas en general que no estuvieron en Navidad. Totalmente. Y especialmente decenas de miles de trabajadores de salud en todo el mundo, muchos muy jóvenes, la mayoría muy jóvenes que murieron por la alta carga viral que reciben, y un equipo con el que trabajo yo orgullosamente en un sanatorio en que tenemos una unidad ACV, y esos jóvenes están ahí al lado del paciente, intubando a los pacientes. Son situaciones de riesgo realmente. La verdad, admiración para ellos. Bueno, fue un año difícil para los médicos, fue un año difícil para la política y fue un año difícil para no
todos nosotros el 2020. Muchas veces los políticos no han estado a la altura de las circunstancias, pero yo le quería agradecer, doctor, espero que hablemos mucho el año que viene, pero por circunstancias más gratas, realmente. Y bueno, agradecerle, usted ha hecho un trabajo pedagógico muy importante, de modo Sí. que yo se Todo lo el quiero año. agradecer. Fue el primero, especialmente. el doctor Stoll, que inició una campaña para usar el barbijo cuando la Organización Mundial de la Salud todavía tenía algunas precauciones, ¿no? Decía, no se sabe, no hay que usar barbijo. Usted ya ahí tenía claro qué era lo que teníamos que hacer para cuidarnos. Así que, bueno, es verdad, me adhiero a lo que dijo mi compañero. Pero la nueva medicina, para hablar de algo agradable, como decía Federico, en el futuro, la nueva medicina es trabajar en la salud. Es directamente, no en la enfermedad, es mantener a la gente sana. Eso se puede hoy, así como dijimos, esta revolución que ha causado la genética va a ayudar a esto. Eso tiene que ser el futuro, mantener a la gente sana. Y lo que hice es nada más tratar de ayudar. Doctor, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Federico, creo que es válido decir, y justo lo que hablábamos terminando el 2020, esto no es el fin de la pandemia, esto no es el principio del fin de la pandemia, esto quizás sea el final del principio de la pandemia. Le agradecemos mucho, Stoll, por estar aquí con nosotros. Mil gracias, como Gracias, siempre. gracias, Muchas gracias, Federico. buenas noches. Ahora volvemos. Si estuviste en contacto con un caso positivo,